compartí solamente por las redes, esta vez no hubo nota ni nada, así que acá estamos. Verónica dice también es de San Rafael, se enteró por Instagram. Bien, Vero, bien, bien, bien ahí. Ahí se conectó Nati. Nati, 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 Nati. Muy bien. Qué bueno. Somos varios. Igualmente, si fuera para uno, como decíamos recién, si se conecta uno, bienvenido sea. Si se conectan muchos, bienvenido sea. Porque en realidad lo importante es poder dejar una semillita, un aprendizaje, una herramienta, algo que te sirva. Y si es uno o si son 20, 20 a mí la verdad que me pone feliz igual. ¿Qué están tomando para pasar el fresquete? Yo café, pero está recontra caliente. Me lo preparé súper caliente para que me durara, pero bueno. Sabrina Pastor dice que se enteró, es de Vida y Paz. Verónica de Eh, San Rafael. Marcela Casado se conecta. Muy bien, hola Marce. Lo vi por Instagram, dice Sabrina. Qué bueno. Bueno, varios han Analía llegado. está levantando la mano. Analía, Analía. Analía Isabel Chichi. Ah, la Ana preciosa. Me enteré por Instagram, dice por acá. Bien. Ana, pudiste conectarte, que ahí estaban las preguntas. Che, muchos les pasó la vez pasada que no supieron cómo conectarse. Ojo, yo debo reconocer que a mí también cuando me dicen Meet, o al principio cuando me decían Meet, ¿y cómo hago? ¿Y cómo me conecto con eso? Y entro directamente desde el buscador. Bueno, no tenía mucha idea hasta que empezamos a probar la, ay, la aplicación y bueno, no es una aplicación, es un, sí, Sí. bueno, y otra cosa que me voy a quedar con ganas, tenía un video para compartirles, pero bueno, el video la vez pasada se vio bastante feo. Entonces, nada, me quedo para compartirles el video que después se los voy a pasar por el grupo. El que no esté en el grupo me pide el link para poder unirse, así lo ve, porque está muy bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos empezando? ¿Sí? ¿9 minutos? ¿Vos qué decís? ¿Ustedes qué dicen? ¿Empezamos? Sí, hay que empezar, por respeto a los que recién Sí, llegan. ¿no? Los que llevan 10 minutos conectados. Los que me conocen saben que soy bastante puntual y bastante así como insistente con el tema del horario, así que yo respeto a los que llegan temprano y siempre digo vamos a horario. Así que bueno, me voy a presentar para los que no me conocen, que recién estuve hablando ahí un poquito. Mi nombre es Melissa Lucero, tengo 38 años, soy mamá de dos hermosos niños, uno del corazón que tiene como 22 ya por cumplir 23 y una niña de 5 que está ahí, que la veo acá enfrente con unos dibus un ratito. Ella es nuestra compañera de viaje en todo esto, así que es una genia y bueno, ahí está con unos auriculares escuchando un ratito sus dibus. Y bueno, esposa de Kili, que es quien me acompaña, a quien escuchan, no sé si alguno los escucha, lo escuchan, pero bueno, ¿qué hago? Hago de todo, ¿sí? Pero hoy profesionalmente hablando me dedico al coaching ontológico. Es mi teléfono, perdón. Al coaching ontológico, hago charlas, hago capacitaciones, doy sesiones uno a uno. Bueno, la verdad que he hecho de todo en mi vida, he sido vendedora, he trabajado en casinos, he hecho un montón de cosas, pero bueno, con el pasar de los años y ya a mis 25 años cuando conocí a Dios, eh, me di cuenta que tenía un propósito, un objetivo de vida y empecé a buscar por ahí, y bueno, apareció el coaching y la verdad que para mí fue un antes y un después, fue algo que ya lo conocía de antes, pero bueno, me apasionó, me atrapó, fue algo que dije, esto no se contradice en nada con mis valores, con lo que creo, así que ¿por qué no trabajar en esto y por qué no estudiar esta carrera que hace que yo pueda acompañar, bendecir y ayudar a un montón de personas, ¿no? Así como me ayudó primeramente a mí, porque la carrera fue algo que primero pasó por mi cuerpo, primero pasó por mi vida y después yo pude salir al mundo a compartir o a atender personas, a escuchar desde otro lado, ¿sí? Esto no significa que yo tenga todo solucionado, todo arreglado, siempre lo digo. Sigo teniendo situaciones, problemas, cosas por sanar, por mejorar, pero bueno, esta herramienta ha hecho que me conozca desde otro lado, me acepte desde otro lado
Y bueno, y esto que vamos a trabajar justamente hoy, el autorrechazo, la autocrítica y el perfeccionismo, han sido 3 áreas de mi vida que con el coaching yo he podido ahí avanzar de otra manera. Y avanzar de otra manera con el coaching, pero sí les quiero contar un poquito de lo principal que hizo que yo dejara de tener estas 3 palabras tan fuertes, muy marcadas en mi personalidad, en mi forma de ser, en mi forma de moverme. Como les decía recién, a mis 25 años conocí a Dios. Y vos me dirás, Meli, ¿y cómo es eso de conocer a Dios? Porque, qué sé yo, no sé, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy cristiano, bueno, diferentes religiones, ¿no? Bueno, esto de conocer a Dios no fue en una iglesia, no fue porque alguien me dijo, sí, de hecho alguien me invitó y me dijo, vos tenés que conocer a Jesús. Pero esto de conocer a Dios es algo personal, es algo de todos los días, es una comunión constante. Yo hasta ese momento sabía que había un Dios, porque me había criado toda la vida en el catolicismo y creía que había un Dios, pero ese Dios estaba allá y yo acá, o sea, no tenía relación con él. Cuando a mis 25 años llego a raíz de una depresión y una falta de sentido de mi vida, una falta de perdón muy grande hacia alguien de mi familia, llegué destrozada ya con las últimas fuerzas, los últimos recursos y dije, bueno, si he probado con tantas cosas, porque hasta ese momento había probado con de todo, desde Reiki, yoga, terapia, psicoanálisis, psiquiatra, pastillas, alcohol, salidas, bueno, muchas cosas, ¿no? Dije, ¿por qué no probar con Dios? Así que le di una oportunidad y eso cambió por completo mi vida. Esto hizo que yo me diera cuenta que tenía un propósito de vida, que tenía un algo por qué levantarme todos los días, porque hasta ese momento motivación alguna no había. Y esto hizo que yo pudiera meterme en esta hermosa carrera que es el coaching ontológico y poder empezar a sanar. Ahí realmente empezó mi proceso de sanidad interior, más allá de que muchas cosas ya las había hecho con Dios, porque conozco a Dios desde antes, pero el tema del perfeccionismo, el autorrechazo y la autocrítica fueron algo que Dios puso como un bálsamo ahí y empezó a mostrarme mi identidad y a mostrarme quién era yo en él. Entonces, cuando pude descubrir eso, justamente hoy me dijeron, por un meme, algo que yo compartí en WhatsApp, ya vas a levantar la cabeza, ¿no? Y yo dije, creo que yo la cabeza la levanté porque en otro momento de mi vida creo que no me hubiera animado a hacer esto. Tenía mucho tema con la exposición, con el ser vista, con el ser mirada o con la crítica. Entonces, bueno, parte de todo esto de esta charla, que más allá de que una de las chicas, cuando yo pregunté en el grupo, che, ¿qué quieren que hablemos? ¿Qué quieren que compartamos la próxima? Salió este tema y dije, wow, vamos a hablar de este tema porque a mucha gente, mira, hoy justo me anoté algo que estuve mirando, de cuánta gente es afectada por el perfeccionismo, el autorrechazo en el mundo entero, y son para que lo tengo acá, se estima que entre el 10 y el 30% de la población mundial presenta un tema con el perfeccionismo, ya diría que clínico, ¿no? Para pasar a terapia con esto. Las mujeres tendemos más a a autorrechazarnos, a hacer autocríticas y ahí estar luchando con el perfeccionismo. Puede comenzar a desarrollarse desde cualquier edad. Generalmente, ya lo vamos a ver ahora acá, se arranca desde chiquito. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Están preparados? ¿Cómo están? Díganme, levántenme un dedito, una manito, algo. Quiero que interactuemos. La idea es que poder escucharlos. Me gustaría poder escucharlos. El que quiera hablar, dígame algo. No, les voy a compartir algo antes de empezar. Que piensen en algo, ¿sí? Vamos a pensar en algo antes de empezar. Bueno, mi presentación la vieron ahí, no sé. No sé si la pusiste, amor. Me presento, bueno, ahí están títulos, cosas y qué hago, qué sé yo, pero bueno, ya di una introducción. Así que vamos con el autorrechazo, la autocrítica y el perfeccionismo. Vamos a ver el significado de cada uno,
¿sí? Y después de ver el significado de cada uno, quiero que pensemos algo todos juntos. El autorrechazo. El autorrechazo es la tendencia que tenemos nosotros mismos a desvalorizarnos y a ver nuestras capacidades en baja estima. Se trata de una voz interna negativa que nos dice que somos lo suficiente, que no somos lo suficientemente buenos y que no valemos nada o que no podemos alcanzar nuestros objetivos. Dígame cuántos de ustedes han batallado con esto o batallan hoy con esto, ¿no? Porque esto no es algo que a veces es de pasado, sino que aún seguimos trabajando con estas cosas. Es la tendencia a desvalorizarnos a nosotros mismos y a lo que valemos, lo que somos capaces de hacer, lo que podemos hacer, lo que nos dicen los demás. Ese es el autorrechazo. Después viene el perfeccionismo. Wow, yo era una de esas. El perfeccionismo es la búsqueda constante de la perfección. La búsqueda constante de la perfección. Se trata de una exigencia extrema que nos lleva a establecer metas inalcanzables y a sentirnos frustrados cuando no las alcanzamos o cuando no lo logramos. Generalmente, para esto, para el perfeccionismo, tenemos un amigo que se llama inconsciente, que siempre va a ayudarnos, si nosotros nos creemos poca cosa o que no somos valiosos, el inconsciente siempre nos va a ayudar a que todo lo que nos rodea nos demuestre esto, que nos frustramos y que no vamos a lograr eso que nos hemos propuesto. ¿Sí? Y después la autocrítica, que son bastante parecidos, pero a la vez no son iguales. La autocrítica es el hábito que tenemos de juzgarnos de manera dura y constante. A veces lo hacemos con nosotros y muchas veces también con los demás, encontrando defectos en nuestras acciones, pensamientos o apariencias. Generalmente la persona que es autocrítica con uno es autocrítico con los demás. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos y hacemos en nosotros generalmente lo trasladamos a la afuera. Esto de lo que la psicología llama muchas veces las neuronas espejo, o esto de que yo veo que me pasa a mí y que me lo hace el otro, pero en realidad la que lo está haciendo soy yo misma. Es la voz crítica interna como la anterior que puede ser súper desgastante. A mí por lo menos con la autocrítica, yo soy vamos a hablar en pasado, porque es algo con lo que he lidiado hasta hace muy poco tiempo. Y es una vocecita que no podés callar. De hecho, siempre mi esposo me decía, necesitas callar esa voz interna, necesitas callar esa voz porque esa voz no te deja avanzar. Porque la autocrítica encuentra detalles en todos lados, entonces como que nunca está perfecto, nunca llego a donde quiero, nunca es suficiente. Y viene de la mano con esto de no soy suficiente. Y cuando yo creo que yo no soy suficiente, nada de lo que haga va a ser suficiente. ¿Me explico? Bien, vamos para la próxima, amor. Eh, antes de ir a lo que sigue, quiero que pensemos, ¿sí? Es la próxima imagen, mi amor. Antes de sumergirnos en la charla, me gustaría que nos tomemos un momento para pensar en algo que nos hayamos sentido autocríticos o perfeccionistas, ya sea que nos haya pasado en el pasado o que nos haya pasado ahora, ¿sí? Eh, y que nos tomemos un momento para recordar esa experiencia y cómo nos hizo sentir. Si es algo que acabas de vivir recién, lo vas a tener fresquito, y si no, bueno, del pasado, algo que te haga acordar cómo te sentiste en ese momento, ya sea siendo perfeccionista, siendo autocrítico con vos mismo o siendo o haciéndote autorrechazo. Ahí está Mía hablando. Cuando lo tengan así clarito, me ponen un dedito. Así avanzamos. Me ponen un dedito y el que se anime, ¿sí? Al lado del dedito me pone un yo y me comparte cortito en qué se ha sentido o en qué momento de su vida ha sentido esto que estamos hablando. Cualquiera de los tres sea. Tienen que habilitar el mic para poder ver. Ajá, habiliten el micrófono. Si no, no podemos ver. Nosotros no lo podemos habilitar. Sí o sí lo tienen que habilitar ellos. Ah, ¿no lo podés habilitar? No, nosotros no podemos manejarles el micrófono.
Ah, no lo podemos escuchar. bien. ¿Alguien se anima con el dedito ahí a compartirme en qué casos se han sentido? Yo les comparto la mía, ¿sí? Para que se animen. Em, Cuando yo fui mamá hace 5 años atrás, tenía un miedo tremendo, porque esto del perfeccionismo, el autorrechazo y todas estas cosas vienen acompañadas de un montón de emociones y sentimientos. Tenía miedo de no poder, tenía miedo de no saber, tenía miedo de cómo iba a ser con un bebé chiquitito, nunca había cambiado un pañal, nunca había hecho nada, supuestamente a mí no me gustaban los niños. Entonces, supuestamente digo supuestamente porque eso siempre habían dicho de mí y yo lo creía también, yo creía que a mí no me gustaban los niños. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer con esto? Y ahí arrancó el tema del perfeccionismo y la autocrítica, porque para mí yo todo lo hacía mal. Y nunca era suficiente, nunca era, ahí también venía la culpa, el nunca ser buena mamá, el nunca alcanzar los estándares que supuestamente la sociedad pone con respecto a la maternidad, que la leche, que la teta, que el colecho, que la no sé qué, bueno, todas estas cosas que las mujeres que están acá, que son mamá, deben saber que por ahí pasamos las madres, es esto. Eso fue lo mío hace 5 años, pero arrancó desde muy chica. Arrancó desde muy chica. Esto ya venía bastante trabajadito en mí, por eso se detonó muchísimo cuando fui mamá. Pero ya venía desde antes el tema del perfeccionismo. Eh, Antes de conocer a Dios, sufría de trastornos obsesivos compulsivos. O sea, si alguien lo ha sufrido, sabe que eso es perfeccionismo puro, o sea, todo tiene que estar derechito, acomodadito, cerradito, bueno, no se puede salir del lugar y eso es tremendo, eso es desgastante, es agotador. Gracias a Dios hoy ya no sufro de eso, pero sí me acompañó durante mucho tiempo en mi vida y fue cansador, o sea, yo llegué al punto de estar asqueada de mí misma, de tanta cosa fea que veía y que obviamente me juzgaba, pero algunas cosas me las juzgaba con razón, ¿no? Porque vamos a aclarar algo, el perfeccionismo, el autorrechazo y la autocrítica, más que todo la autocrítica y el perfeccionismo, en algún punto, si no son pasados hacia el otro lado, digamos, al extremo de generarnos sensaciones feas, emociones feas y demás, son buenos a la hora de la prolijidad, la puntualidad, la excelencia, ¿sí? Porque esto nos ayuda, el ser perfeccionista, detallista, nos ayuda en todas estas cosas. Pero cuando yo veo que ya esa emoción o lo que estoy sintiendo me genera malestar, me genera preocupación, me genera culpa, me genera incomodidad, bueno, ahí es donde ya pasa a ser de beneficioso para mi vida a no tan beneficioso, ¿sí? Bueno, ¿lo pudieron pensar? ¿Pudieron pensar eso que ahí hay algún micrófono conectado, no sé de quién, pero si lo tiene conectado y Que me hable, que quiere... hable, que hable, que quiere que Nati, Hola, buenas noches, ¿quién habla? Nati. La Nati. Nati, Nati, muy bien. Decime. Sí. Ujú. Ay. Las macetas.
Bien, un montón. A lavar el baño. 4 de la mañana. Bien, claro. Eso nos pasa cuando somos perfeccionistas, obviamente, nosotros no vemos nada exagerado, pero el que no lo es, sí, sí ve o sea, porque bueno, eso ya de ser perfeccionista es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De hacer algo todos los días permanentemente, aunque limpiamos sobre lo limpio, ¿sí? Y es súper difícil luchar con esos pensamientos a veces que vienen a tu mente de decirte, no, pará, si no lo hiciste, o no, si no está bien, o mirá, acá quedó una cosita. Sí, gracias Nati, gracias por el aporte. Bueno, eh, qué importante, ¿no? Saber que a veces no somos los únicos que nos pasan estas cosas, ¿no? Porque a veces creemos que somos los únicos y en este Meet, ¿cuántos somos? No sé, como somos como 10 o por ahí, no sé, yo no veo más acá en el teléfono, pero nos pasan cosas, ¿sí? Entonces está bueno poder saber que no somos los únicos a la hora de no sentirnos medios mal. Bueno, vamos a ver algunas características que tienen en común estas tres palabritas, estas tres formas de actuar y de ser. Hay una que es que hoy justo vi un posteo con respecto a esto, tendencia a compararse con los demás constantemente, ¿sí? Porque el perfeccionista, el que se autocritica, el que se autosabotea, se suele comparar siempre sintiéndose menos. Después otra cosa es el miedo al fracaso y evitar tomar riesgos. ¿Qué pasa? Como nunca voy a llegar, como nunca voy a poder, como siempre soy, me siento insuficiente, entonces nunca hago nada. Miedo al fracaso. Ese miedo a no ser capaz, a no poder, me paraliza y hace que yo no tome riesgos o que no haga las cosas que sueño, que quiero y que muchas veces ese miedo nos paraliza, ¿no? Dificultad para aceptar cumplidos o reconocer nuestros logros. Dificultad para aceptar cumplidos. ¿A cuánto les ha pasado que te digan, ay, pero qué bien que lo hiciste? No, pero fíjate, si no está también, mirá, le faltó esto, esto y lo otro. O cuando vemos algo, somos tan autocríticos que en realidad de ver el vaso medio lleno siempre lo vemos medio vacío y en vez de aplaudirnos o felicitarnos, que yo les decía la charla anterior, aprender a aplaudirnos, a felicitarnos,
a darnos mimos nosotros mismos, porque si no lo hacemos nosotros mismos, ¿quién lo hace? La autoexigencia desmedida, esto que decía Nati recién, no, pero si ya lo lavé ayer, pero lo tengo que volver a lavar de nuevo y lo tengo que volver a limpiar de nuevo, o tengo que volver a rehacer todo el trabajo de nuevo. Hay niños, me ha pasado de ver a niños donde hacen un dibujo, qué sé yo, y una cosita, algo estaba mal y borran todo y vuelven a empezar de nuevo. Hay personas grandes que también lo hacemos, de hecho. Em, Donde cualquier error se percibe como un fracaso personal. Esto es todo un tema porque eh, no lo vemos objetivamente, no podemos ser objetivos en ese momento y darnos cuenta que no, que es un detalle, que es una parte, no, metemos todo dentro de la misma bolsa y lo vemos como que nosotros somos un fracaso, ¿sí? Sentimiento de nunca ser lo suficiente bueno o digno de amor y aceptación. Esto va muy agarradito de la mano del ego, ¿sí? Del egocentrismo. ¿Por qué? Porque el ego siempre anda buscando afuera la aceptación, ¿no? Entonces, esto de nunca ser suficiente, de no sentirnos nunca suficiente, toca directamente nuestro ego. Entonces, cualquier error lo percibimos como personal y nunca creemos que somos dignos de ser amados, de tener una pareja, de que nuestros hijos nos valoren, de que lo nuestro sea valioso. Después, bueno, ahí dice, ¿algunas de estas características les resulta familiar? ¿Algo de esto que decimos les ha pasado, lo han vivido? Es importante reconocer que, como les decía recién, que no estamos solos, que no somos los únicos que nos ha pasado, que les pasa a un montón de personas, que hay mucha gente que lucha con esto todos los días y que hay una manera de poder trabajar, ¿sí? Con estas cosas y que se vayan mitigando, que se vayan moderando, porque cuando son excesivas nos ocupan la mayor parte del tiempo de nuestra mente, de nuestra vida y nunca podemos, o sea, siempre vivimos frustrados por no poder alcanzar sueños, metas, logros, objetivos. ¿Por qué? Porque en realidad no creo que soy capaz de hacerlo. Entonces me voy quedando y cuando quiero acordar pasaron los años y yo nunca terminé de hacer nada porque nunca creí que era suficiente o que era correcto o que era perfecto o que era lo mejor. ¿Qué nos lleva a adoptar estas actitudes tan perjudiciales para nuestra salud emocional? Y vamos a ver algunas. Las raíces pueden ser varias. Hay muchas razones por las cuales podemos desarrollar estas actitudes, desde experiencias pasadas hasta influencias culturales, sociales, cosas que nos dicen los demás. Y vamos a ver algunas posibles causas. Es importante reconocer que cada persona puede tener su propia historia, ¿sí? Obviamente que ustedes a lo mejor se puedan llegar a sentir identificados con algo que me pasó a mí, pero tu historia es tuya y si te hace sentido lo que yo cuento, pero seguramente vos tendrás otras cosas con las que has sentido autorrechazo, autocrítica y el perfeccionismo, ¿no? O otras raíces que acá no están enumeradas, ¿no? Vamos a ver la primera. Experiencias de rechazo o crítica en la infancia. Esto, como les decía recién, arranca desde chiquititos. Arranca desde que los niños comienzan a tener conciencia de que son una persona aparte de su mamá y empiezan a verse reflejado también en nuestras actitudes como papás, ¿no? Porque si nosotros somos perfeccionistas, autocríticos y nos rechazamos a nosotros mismos, indirectamente también se los enseñamos a ellos porque es lo que les mostramos, es lo que ven hacer. Acuérdense que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan o que le decimos. Entonces, si nosotros decimos, no, pero está bien, si lo hiciste bien, mirá qué bonito, pero cuando yo como mamá o como papá hago algo y me doy con un caño y digo, no, pero qué tonto que soy, mirá que no me salió bien, que esto nunca me sale bien, que esto no sirvo para nada, si yo empiezo a decirme todas esas cosas, por más que yo le diga a mi hijo que él tiene que ser paciente con él y que tiene que darse cuenta que se puede hacer de nuevo, si no lo arranco primero conmigo, nada va a suceder. Otra cosa que quiero agregar ahí en las experiencias de rechazo o crítica en la infancia, también arranca mucho desde el vientre, ¿sí? Si hemos sido nosotros bebés rechazados, que muchas veces nos ha pasado, bueno, obviamente que llegamos a la vida de mamá y papá sin ser buscados, que llegamos a la vida de mamá, de papá siendo buscados, pero a lo mejor con una situación matrimonial, entonces hay una sensación de rechazo.
eso también se traspasa, eso es, abarca nuestra vida espiritual y estas emociones que mamá siente también van al vientre, ¿sí? Expectativas poco realistas e impuestas por la sociedad o la familia. Muchas veces pretenden de nosotros, ya sean parejas, padres, cuántos padres hay que muchas veces dicen, no, yo quiero que mi hijo sea abogado, sea médico, estas expectativas puestas en los hijos, que a veces no terminamos haciendo eso, o yo quería que mi hija se casara con tal, o que tuviera tantos hijos, o que tuviera la expectativa que nuestros padres ponen sobre nosotros, eso hace que después nosotros tengamos expectativas hacia nuestra propia vida, ¿no? Pero que a veces son poco realistas porque tenemos la vara alta, ponemos la vara muy alta cuando somos perfeccionistas y cuando somos autocríticos. Entonces a veces es imposible llegar, a veces diría siempre, es imposible llegar, porque no es realista el objetivo que nos estamos poniendo, no nos estamos viendo como realmente somos. El miedo al juicio de los demás y a no ser aceptados. Lo que yo les decía recién, por ejemplo, en mi caso, a mí esto que estoy haciendo hoy me costó mucho tiempo de mi vida poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que me vean, porque tenía miedo a hablar, a equivocarme en público, a que, no sé, hay cosas que no son miedos tampoco tan conscientes, ¿no? Que yo decía, bueno, no lo hago porque tengo miedo a esto y lo otro. No, hay veces que eran cosas inconscientes que me paralizaban, que ni siquiera yo tenía idea por qué no me podía exponer. Muchas de estas cosas que yo les comparto que me han pasado, muchas yo las he podido descifrar a través de Dios. De ir a la oración, de ir a su presencia y decir, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué yo no puedo poner en práctica o por qué yo no puedo ejercer este don o esto que me has dado? ¿Sí? Para los que creen, para los que no creen y quieren buscar algo más y quieren saber que Dios también da respuestas, que Dios también sana, ¿sí? Porque las herramientas del coaching, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional son fundamentales y son súper importantes, pero recuerden que nosotros somos 3 en 1. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y el espíritu, lo que yo creo, es que gobierna a las otras 2. Entonces, si muchas veces no podemos llevar eso a Dios o a quien sea que vos creas y puedas bajar esa información y decir, bueno, me pasa esto o siento esto o cómo soluciono esto o encontrarle las raíces a eso que estoy sintiendo, puede que muchas veces no lo... Estoy sintiendo un ruido. No, es mi teléfono. Bien, pero estaba en el mismo lugar recién. Bueno, y la última, la 4, creencias limitantes sobre nuestro valor intrínseco como personas, ¿sí? Esto, el otro día justamente decía, nosotros no abrimos nuestro cerebro y encontramos una creencia limitante, ¿no? Ay, acá hay una, acá hay otra, no. Una creencia limitante es un proceso de pensamientos que hace que lleguemos a esa certeza, a esa convicción o a eso que estoy creyendo de mí, ¿sí? Entonces, sobre mi valor, el valor que yo tengo adentro mío, yo siempre hablo de la motivación intrínseca, esto que yo hago desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera, y bueno, esto es lo mismo, sigue haciendo ruido. El valor intrínseco viene a partir de lo que yo creo de mí, pero esto que yo creo de mí viene afectado por lo que escuché primariamente de mi mamá y de mi papá, de lo que escuché primariamente de mis hermanos, el jardín y bueno, todo el sistema que nos rodea como seres humanos a medida que vamos creciendo, ¿no? Parejas y demás. Así que bueno, estas son algunas de las raíces que podemos llegar a encontrar en esto de decir, ¿de dónde viene el autorrechazo? ¿De dónde viene la autocrítica? Bueno, estas pueden ser algunas de las raíces. Yo te las dejo ahí para que puedas analizarlas, para que puedas ver si alguna de estas está, porque a lo mejor no te identificás con todas, a lo mejor es una y decís, bueno, esto ahí me hace ruido, puede que sea con esto, ¿sí? Díganme cómo van hasta acá. ¿Se están tomando algo? ¿Qué hora es? Hay mensajes ahí de Julie A que ver. dice que ella sintió rechazo por parte de una persona muy cercana y ahí comenzó a rechazarse a sí misma. Uh-huh. Bien, ¿viste? Ahí pasa de la afuera hacia mí. Comentarlo porque no me escuchan bien. Bien, bueno, ahí estaba leyendo un comentario de Julie.
no sé si escuchan bien a Kili, pero que decía que ella se empezó a sentir autorrechazo cuando escuchó algo de una persona cercana. Y ahí empezó a autorrechazarse, decía, en el comentario, mi amor. La rechazaron, entonces La empezó a rechazaron. rechazarse. Bien, la rechazaron y por eso ella empezó a sentirse rechazada y a rechazarse ella misma, ¿no? Porque no es solamente esto de me siento rechazada y bueno, ¿qué hago con esto? Sino que me empiezo a rechazar yo misma. Entonces ahí es donde me empiezo a juzgar, donde me empiezo a dar con un caño, donde empiezo a decir, bueno, no, esto no lo hago bien, esto tampoco lo hago bien, la verdad que soy mala a esto, A lo mejor tiene razón. a lo mejor tiene razón, que habrá visto, y empiezo también a darle crédito a ese comentario. El otro día justo estaba dando una charla y decía, los comentarios son solo comentarios. Y hay veces que les damos mucho valor, mucho peso a los comentarios de otras personas. Y esto, más de las personas que nos aman o que queremos o que son importantes para nosotros. Y hay veces que la otra persona tiene sus historias, tiene sus cosas, tiene sus dolores y muchas veces los comentarios que hace hablan más de esa persona que de mí, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de los comentarios de los otros, porque son simplemente comentarios vistos a través de sus lentes, de su historia y de lo que ellos son. A veces nada tiene que ver conmigo. Por eso yo tengo que estar lo más sano posible para poder juzgar ese pensamiento, ese comentario, de una forma sana y decir, che, ¿tiene algo de razón esto que me está diciendo esta persona? Porque si no tiene nada de razón, nada, lo aparto. Y si tiene algo de razón, bueno, lo voy a trabajar, lo voy a ver, pero no me voy a dar con el látigo, ¿sí? Bueno, ahora que entendemos mejor estas actitudes y las posibles causas, es el momento de explorar cómo podemos empezar a cambiar y dejar de ser tan exigentes con nosotros mismos. Porque ustedes hasta acá a lo mejor decían, bueno, sí, todo bien, pero ¿hay algo para hacer? Sí, sí hay algo para hacer. Desde el coaching ontológico y desde la programación neurolingüística hay un montón de cosas para hacer. Yo les compartí recién qué fue lo que yo hice. En mi caso, el coaching y la programación neurolingüística fueron una herramienta muy poderosa, pero si hay algo que me dio identidad, sanidad y que sanó el tema de la autocrítica y del autorrechazo, fue Dios en mi vida. Y de ahí Él me fue mostrando las raíces y las cosas y yo empecé a trabajar eso con el coaching y la programación neurolingüística. 15 minutos. Quedan 15 minutos, vamos. Igual podemos estirar un poquitito más. Bueno, estrategias de cambio. Voy a nombrar algunas así y después vamos a explicarlas. Todo esto que les digo, las estrategias de cambio, las vamos a evaluar por lo que sos y no por lo que haces. Y quiero dejar esto claro. Vos no sos lo que haces. Vos sos lo que sos. También, el otro día subí un reel a mis redes y hablaba un poquito de esto. Obviamente que lo que haces habla de lo que sos, ¿sí? Pero no significa que seas todo, porque un error no te define. Una mala pasada, una equivocación, vamos a ponerle un fracaso, entre comillas, ¿sí? Según lo que vos creas como, no te define. Los aciertos tampoco. Los aciertos tampoco. Vos sos lo que sos, cómo te movés, vos sos tus valores, vos sos lo que le dejás a los demás, lo que haces por los demás, lo que haces por vos mismo. Vos no sos tus acciones. Entonces vamos a evaluarte, vamos a evaluar todo esto desde lo que sos y no desde lo que haces. Vamos a diferenciar el preferir del necesitar, ¿sí? Es una de las estrategias. Porque yo puedo preferir un montón de cosas y puedo desear un montón de cosas. ¿Pero realmente lo necesito? Esta es la pregunta importante que te tenés que hacer. Diferenciar entre preferir, no sé, por ejemplo, prefiero quedarme sentada sin hacer nada porque me da miedo, ¿no? O quedarme paralizada y esto no lo voy a emprender porque me da miedo. Porque no soy capaz, porque no puedo, porque no soy valiente, porque nunca lo hice ni lo voy a hacer ahora, porque la edad que tengo, porque no sé, 1000 excusas que no podemos poner. Y ahora la pregunta es, ¿realmente lo necesitas? Sí, lo necesitas para avanzar, lo necesitas para sentirte mejor con vos mismo, lo necesitas para demostrarte que sí sos capaz, que te podés equivocar. Perdonen que estoy con así, pero tengo las manos heladas. Que te podés equivocar, pero eso no te define, ¿sí? Otra cosa es súper importante y es practicar la autocompasión.
Muchas veces somos muy autocompasivos con los demás y entendemos. Yo en las sesiones de coaching muchas veces les hago este ejercicio a las personas. Les digo, ¿qué pasaría si al lado tuvieras una amiga y le tuvieras que dar un consejo a esa misma situación que vos estás pasando? ¿Qué le dirías? Y seguro la perdonaría, y seguro lo aceptaría, y seguro le diría que se tranquilice. Bueno, eso habla de la compasión que yo puedo tener hacia otro, ¿sí? Pero no la estoy teniendo conmigo mismo. Conmigo mismo no estoy siendo autocompasivo. Entonces, amarás al prójimo como a ti mismo. Si no arrancamos primero por nosotros, a ser autocompasivos con nosotros, a amarnos nosotros, a respetarnos nosotros, por más que nosotros digamos que lo hacemos con los demás, no, no lo hacemos con los demás. Intentamos hacerlos con los demás, pero desde la carencia, ¿sí? Desde la carencia que nosotros tenemos. Tercero, concentrarte en el proceso. A veces para las personas que somos, que hemos pasado por el perfeccionismo, por la autocrítica o que estás siendo ahora, es muy importante concentrarte en el proceso. Porque muchas veces pensamos en el resultado y como el resultado no fue bueno o el resultado yo creo que no va a ser bueno, entonces ya lo dejo de disfrutar. Pero cuando yo puedo disfrutar el proceso, por ejemplo, les voy a dar en el caso mío de la maternidad, yo disfruto el proceso y he aprendido a perdonarme cuando me equivoco, cuando hago algo con mi hija que no está bien, cuando ella me lo dice, cuando ella me dice, no, mami, mirá, no me gustó esto, no me gustó lo otro, o cuando yo me doy cuenta que me equivoqué, que no era la manera, que no era la forma, a perdonarme en esos casos, pero también a felicitarme, a arengarme yo sola y decir, che, esto lo hiciste bien, hoy esto te salió bien. Y también a concentrarme en el proceso, que yo voy creciendo, que yo voy avanzando, que yo voy disfrutando, porque el perfeccionismo no deja ver nuestro crecimiento. Es tan oscuro lo que vemos cuando somos perfeccionistas y autocríticos que no vamos viendo la luz o sea, es como un foquito que se va prendiendo de a poco y no vamos viendo que ya va iluminando, que va iluminando. No, 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 nosotros queremos que ilumine ahí de repente. Y no, los procesos, todos los procesos emocionales que vivimos en nuestra vida no son de repente. Tienen un proceso de asimilación, un proceso de ir avanzando y de ir mejorando. Establecer metas realistas. Esto el otro día le comentaba a una persona. La meta que te pongas, ponétela que sea realista, que puedas realmente llegar a eso. Porque si te estás poniendo algo imposible por delante, es obvio que no vas a poder alcanzarlo. O sea, se cae de maduro y no hay que ser muy sabio para darse cuenta que lo que te estás proponiendo es inalcanzable. Entonces, la estrategia esta que se usa en las empresas para hacer objetivos SMART, ¿sí? Que sean medibles, que sean alcanzables las metas que yo me pongo. Porque si me voy a poner metas imposibles, seguramente lo que suceda me va a reforzar ese pensamiento que yo tengo de que no soy capaz. Recibir ayuda o guía. Yo en este caso me pasó de recibir ayuda o guía. Yo siempre digo que los coaches muchas veces nos coacheamos, pero yo en mi caso tengo un coach que no ha estudiado coaching, pero es mi guía y me ayuda en un montón de cosas y ese es mi esposo. Y él me ayuda y me guía muchas veces en mis pensamientos, en mis procesos de pensamiento. Entonces eso hace que yo me pueda parar de otra manera, redireccionar mis pensamientos y decir, bueno, sí, está bien, esto no es tan así, no me doy tanto con un látigo, ¿sí? Y la última, que creo que vienen 3 más adelante, es perdonarte, que decíamos recién. Es súper importante perdonarnos, es súper importante perdonarnos. Es una parte fundamental de avanzar en el crecimiento, en la inteligencia emocional y en todo el proceso personal que yo tengo conmigo a lo largo de mi vida. Si yo no perdono mis equivocaciones, mis errores y el proceso de mi vida, no voy a poder avanzar, voy a seguir siendo perfeccionista, voy a autorrechazarme siempre y voy a ser autocrítico todo el tiempo conmigo. Vamos a cortar ahí porque se termina. Bien, Les damos tiempo que vayan al baño, lo que bueno, sea. ¿se Y animan? ya les pasamos el Siguen link. conmigo Bueno, 2 segundos más. ya Yo les pasamos el prometí link. 1 hora, pero 2 segundos más se conectan. Ahí volvemos a pasar el link. Vayan al baño, coman algo, tómense un mate. Y seguimos con lo último y ya terminamos. Ahí estoy, ¿estamos?
Vamos Estamos. Perdón que se me extiende. Yo por mí me quedaría hablando. al 6. La vez pasada nos pasó lo mismo. Bueno, la vez pasada hubo problemas Pero la vez pasada fueron 2 horas y media. Sí, fue un montón la vez pasada. Pero bueno, estoy tratando de acortarlo lo más que puedo, de meter todo Bueno, junto así. los que se han conectado y no se conectaron la otra vez pueden ir al canal de YouTube. Exactamente. Coméntaselos. Para los que no saben, tengo un canal de YouTube. Y ahí está subida la primera charla y va a estar subida esta también, por si se perdieron la primera parte, por si se perdieron la segunda. La idea es que vayan quedando ahí grabadas, que las puedan ver después, cuando quieran. Pero bueno, esto del vivo, yo quiero que esto sea, es mi idea, ¿no? La idea es que ustedes se prendan, se copen y sea más dinámico, sea más hablado. Me gusta que charlen, que comenten. Pero bueno, tengo o que meterle menos información o que hacerlo más largo, no sé, porque no me dan los tiempos. Bueno, nos habíamos quedado en el perdonarnos. Bien, y vamos a ver algunas estrategias de cambio con coaching y PNL. ¿Qué? Es que hay gente que todavía Hay no gente que sabe. se está conectando. Bueno, Recién van 10, faltan sí, 4. sí. Esperamos. ¿Se están tomando un mate? ¿Han comido ya algo? Yo terminé mi café. Con respecto a esto, para los que se van sumando, esto es así, mini, chicos, mini resumido, mini hablado. Obviamente que todas estas cosas se pueden profundizar, se pueden trabajar. Ahora estas estrategias que vamos a ver con coaching y PNL las podemos hacer en sesión. Es algo para que ustedes tengan como un pantallazo de lo que es el autorrechazo o las charlas que vamos a hacer, todo lo que vamos a trabajar en las charlas, que tengan como una idea, pero que estas puntas de iceberg que yo trato en estas charlas son para que ustedes puedan mirarse, para que sean disparadores de autoconocimiento. Porque a veces cuando ignoramos temas no los vamos a encontrar porque los ignoramos. Es como salir a buscar una piedra de un color que jamás he visto. O sea, no la voy a encontrar porque si no he visto el color no la voy a encontrar. Lo mismo pasa con esto. Si yo no... ¿qué dice? Aceptar. Se me está por terminar la batería. Papi. Entendido. Bien. ¿Estamos todos? ¿Me enchufás la compu, porfa? ¿Estamos? Amor. Sí, está. Dale. ¿Estamos? Bueno. Falta gente, pero bueno. Bueno, a lo mejor o no volvieron o se van conectando. Exactamente. Bueno, esto que les digo, estas estrategias o esto que vamos a ver, es todo trabajable. Es todo para profundizar, ¿sí? Yo no puedo profundizar, no me puedo poner a profundizar acá, ni a encontrar esas raíces, ni a trabajar en el niño interior y un montón de cosas más. Pero es como para que tengan ahí unos disparadores. Estrategias de cambio con coaching y PNL. Y vamos a ir por atacar lo que sucede en nuestra mente. Identificar pensamientos y creencias negativas. Esto es fundamental. Nuestro tallercito, nuestro lugar donde nosotros creamos todo, sucede en nuestra mente. No sucede en el corazón, no sucede en el espíritu, sucede acá, ¿sí? Y en nuestra mente es donde nosotros formamos el mundo que vivimos. La realidad que vivimos la formamos primeramente en nuestra mente. Entonces, identificar pensamientos y creencias negativas es el primer paso para cambiar y tomar conciencia de nuestros pensamientos y de lo que estamos creyendo, ya sea negativo o positivo. Podemos utilizar técnicas como el diario, ¿sí? Yo siempre digo que la terapia escritura, el poder escribir lo que te pasa, lo que sentís, de dónde viene. Yo no sé si, los que estuvieron en la clase pasada a lo mejor se acuerdan. Yo les comenté un pensamiento que se me venía recurrente a esta edad, a los 38 años que tengo, de yo no hago nada. Cuando fui y me puse a indagar en esos pensamientos de dónde venían, obviamente me di cuenta que venían de mucho más atrás, que no era de ahora. Yo ya tenía esa creencia instalada en mí y obviamente hacía que yo sintiera al día de hoy que por más que hacía 20.800 cosas, creyera que no hacía nada. Entonces es importante poder identificar esos pensamientos que tengo hoy en la actualidad, que a veces no tienen que ver con mi realidad actual, sino con la pasada. Podemos utilizar técnicas como, el diario.
El registro de pensamientos para identificar los patrones. Cuando estamos pensando, hay un ejercicio que se llama 30 segundos. Es poder pararme 30 segundos y identificar ese pensamiento que estoy teniendo y ver de dónde viene. ¿De dónde proviene? ¿Alguien me lo dijo? ¿Alguien lo plantó hace mucho tiempo en mí? ¿Yo lo vengo creyendo porque me lo vengo diciendo en determinadas actividades o cosas? ¿Sí? Entonces poder observar ese pensamiento. Es raro esto que yo digo, por ahí decís, observar el pensamiento, sí, yo me puedo detener y pensar en qué estoy pensando. Es importante pensar en qué estoy pensando, qué ocupo mi cabeza, con qué lleno mi cabeza. Otra cosa, cuestionar la validez de los pensamientos negativos. Y para esto el coaching es fundamental porque el coaching es una posibilidad de preguntas. No solamente genera bienestar en las personas, sino que abre la posibilidad a las preguntas y a nuevas visiones, a nuevas posibilidades. Entonces, podemos decir, ¿son realmente ciertos estos pensamientos que estoy teniendo? Seguramente te vas a decir, sí, son ciertos. ¿Hay evidencia que lo respalde? O sea, esto que yo me estoy diciendo de mí, por ejemplo, les voy a dar el caso de esto, yo no hago nada. ¿Hay evidencia que lo respalde? Y no, evidencia, por lo menos en mi caso no hay porque me levanté, hice esto, hice lo otro, crío a mi hija, trabajo, taca, 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 o sea, empiezo a enumerar. Entonces me doy cuenta que lo que yo estoy creyendo no es real, porque la evidencia no me dice que yo no hago nada, ¿sí? O son simplemente pensamientos irracionales basados en nuestras experiencias pasadas. Yo les diría que la gran mayoría de nuestros pensamientos que nos limitan son cosas que vienen del pasado y son irracionales, o sea, no tienen razón de ser, no hay nada que los sustente. La tercera, reemplazar pensamientos negativos por positivos. Y esto no es positivismo, ¿sí? No tiene que ver con esto. Tiene que ver con poder ser objetivo con esos pensamientos que estoy teniendo. Y si estoy viendo negativo algo, poder avalarlo con esa creencia o con esa realidad, por ejemplo, vuelvo a dar mi caso. Por ejemplo, no hago nada. Y yo hice esto, hice lo otro. Entonces, lo positivo que yo puedo decirme a ese no hago nada es, no, sí, Meli, sí has hecho muchas cosas, o has hecho varias cosas, o a lo mejor no has hecho varias, pero has hecho esta que es súper importante. Entonces empezar a hablar bien de mí y de ese pensamiento que se me viene, ¿sí? Y el último es celebrar los logros. Como decíamos recién, es importante felicitarnos y celebrar nuestros propios logros. ¿Por qué? Porque sin importar cuán pequeños sean, porque a veces para yo poder avanzar y escalar una montaña, yo necesito ir de a pasos, ¿no? Entonces, vos decís, son pequeños, no voy a llegar nunca. No, sí, pero ese pasito pequeño, cuando yo quiero acordar, me lleva a la cima. Pero si yo no valoro ese pasito pequeño que estoy dando hoy, por eso siempre digo en coaching, ponernos metas pequeñas. Si yo me pongo metas a largo plazo o metas muy poco realistas, obviamente que nunca voy a llegar a esa cima. Pero si yo me voy poniendo pequeñas metas, como por ejemplo, no sé, me cuesta un montón leer. Bueno, te cuesta un montón leer, empezá por un párrafo. No te pongas a decir, bueno, me voy a leer 15 páginas por día. No, ponete un párrafo y vas aumentando de a poco a medida que te vayas dando cuenta que te vas incentivando, que te vas motivando, que te gusta lo que estás leyendo, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, ¿no? Celebrar estos logros nos va a ayudar a aumentar nuestra autoestima y a mantenernos motivados. Muchas veces la falta de confianza, cuando nosotros tenemos falta de confianza en nosotros mismos, a veces no es porque otro nos haya bastardeado, nos haya ninguneado, que eso también pasa, obvio, pero muchas veces tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con nosotros mismos. Por ejemplo, me pongo una meta. Como es alta la meta, no la cumplí. Entonces, dejo de tener confianza y credibilidad en mí mismo porque yo misma me autodecepcioné o no llegué a donde quería llegar, supuestamente, ¿no? Entonces ahí empiezo a desvalorizarme, a perder la confianza en mí misma. A veces no es necesario que venga desde afuera, a veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Así que bueno, esas son algunas estrategias de cambio de coaching y PNL que podemos incorporar con la PNL o que podemos trabajar con el coaching. Vamos a repasar. Identificar pensamientos y creencias negativas, cuestionar la validez de esos pensamientos que estoy teniendo,
reemplazar los pensamientos negativos por positivos, o por lo menos un poquito mejores de lo que estamos pensando, y celebrarnos los logros, celebrar esos pequeños logros. Yo les cuento algo, desde la primera charla que yo tuve, que estuve muy nerviosa y que estaba ahí como, yo sabía que lo iba a poder hacer, porque no era que no creía en mí, creía, pero estaba nerviosa, era la primera vez, la cámara, el micrófono, todo. Hoy en día, hoy, a la segunda, después de eso pasó algo en mí. No les puedo explicar qué, pero yo sentí que me di como un voto de valor y me di un voto de confianza y dije, viste que podías. O sea, esto que yo hice, tenía miedo, tenía todos estos pensamientos de perfeccionismo y cómo me va a salir, taca, taca. Tenía todo esto, pero a la vez confiaba en que iba a ser capaz. Como obviamente la respuesta fue que fui capaz, esta vez estoy diferente. ¿Sí? Esta vez se siente diferente. Entonces, cuando nosotros, a pesar del miedo, a pesar de sentir que no vamos a poder, podemos dar un paso de fe o un paso de confianza y decir, no, sí, sí vas a poder. La realidad no avala que no has podido nunca, porque yo empecé a pensar, no, no voy a poder, porque no me va a salir, porque no voy a poder hablar. Y después empecé, che, ¿es la primera charla que vas a dar? No, no es la primera charla, ya he dado varias. ¿Es la primera vez que estás enfrente de personas? Es mucho más intimidante estar enfrente de personas reales que en una charla virtual, ¿no? Bueno, y ya lo he hecho. Entonces empecé a desmembrar ese pensamiento feo que estaba teniendo y dije, no, para, sí, sí voy a poder. Y no porque fuera positivista y dijera, ay, no, sí voy a poder. No, fue porque empecé a cuestionar y a preguntarle a esos pensamientos que yo estaba teniendo qué tan reales eran o no y si la realidad los acompañaba o no. Bien, y para terminar, decirles esto. Este tema es súper desafiante, emocionalmente hablando. Yo creo que nos atraviesa a muchas personas, nos ha atravesado a muchas personas y, como les decía recién, recordemos que el cambio lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva constancia, lleva paciencia, lleva amor propio, porque si yo no tengo todo esto para poder generar los cambios, no va a suceder nada. Voy a seguir en la autoexigencia, en la autocrítica y en el perfeccionismo. ¿Sí? Me gustaría poder escuchar a alguien que esté por ahí. ¿Alguno de los que está por ahí ha podido trabajar esto que estamos charlando de alguna manera que vos decís, bueno, esto Meli que vos compartiste acá de las estrategias de coaching, que no sabía a lo mejor que eran de coaching y programación neurolingüística, las he podido poner en práctica y me han ayudado? O sea, lo he podido trabajar, lo he podido identificar y he podido hacer lo que me propuse. ¿Alguno le pasó que me quiera compartir? Habilite el micrófono y Habilite el micrófono, sin vergüenza, sin vergüenza. igual ya terminó, avisale que ya terminó, el que quiere irse, Sí, puede ir. sí. Ujú.